3. Después de atacar un campo de prisioneros y liberar a la gente allí, el Ejército de Liberación se trasladó a otro campo al día siguiente. No se debió al impulso, sino a la presión de varias preocupaciones. Uno de los mayores problemas era, como se temía, que en realidad no había mucha comida almacenada en el campamento. Los subhumanos no estaban alimentando muy bien a los humanos, y tenían un sistema de transporte regular de alimentos desde una pequeña ciudad cercana, lo que significaba que se almacenaba muy poco localmente. El grupo de subhumanos que entregaban comida desde esta ciudad seguramente funcionaba como una especie de vigía para verificar si algo anormal estaba sucediendo en los campamentos. Incluso si los mataran a todos y les robaran la comida, cuando ese grupo no regresara a la ciudad, se correría la voz de que algo había sucedido en ese campamento. Naturalmente, Haldabaoth se enteraría de inmediato. Y había una buena posibilidad de que, si eso sucedía, vendría hacia ella y los paladines con un ejército demasiado grande para derrotarlos. Al final de la reunión posterior al ataque, donde se paró detrás del Rey de las Tinieblas y escuchó sin decir una palabra, esperando durante un periodo tan largo de desconcierto que le dolían los pies, se habían sugerido dos planes. Una era tomar el logro de liberar un solo campo, evacuar al sur y dejar que el ejército que se suponía que estaba allí abajo decidiera qué hacer a continuación. El otro era ser más asertivos y dirigirse a la pequeña ciudad para capturarla. Ambas opiniones en conflicto tenían sus problemas, pero Remedios gritó lo suficiente como para ir con la última. Tenía una razón ultrasecreta para elegir asaltar la ciudad. Según un subhumano al que habían interrogado, y luego asesinado, por supuesto, alguien que quizás era un miembro de la familia real posiblemente estaba preso allí. Si realmente encontraran a alguien de la realeza, las cosas podrían mejorar. Incluso si la persona no fuera de la realeza, alguien con estatus y conexiones sería una buena noticia. Podrían apalancar la deuda de su rescate para lograr que la persona presionara al ejército del sur y solicitara apoyo. Pero había una pregunta que ella no podía sacar de su mente. Su Majestad, ¿cree que realmente hay un miembro de la familia real o un noble influyente en esta ciudad? Preguntó mientras cabalgaban uno al lado del otro. A ella se le permitió montar para igualar el ritmo del Rey de las Tinieblas. De lo contrario, su caballo habría sido tomado y puesto a trabajar llevando equipaje. ¿Sabes? Creo que es una trampa. Incluso si no es así, habrá una fuerza proporcionalmente grande protegiendo el lugar, incluso podría haber demonios. Parece que la comandante Custodio y los demás lo entienden. E igual están dispuestos a luchar esa batalla. A veces solo tienes que apostar. Estaba claro que, si no pedían ayuda al sur pronto, la gente comenzaría a morir de hambre. Incluso Neya podía ver que no podrían mantener el ejército de liberación. Finalmente, la pequeña ciudad apareció a la vista más adelante. Cabalgando al final del grupo, vio a la gente que caminaba frente a ella. Eran súbditos del reino sagrado que habían rescatado del campo de prisioneros. La razón por la que estaban armados y marchando a pesar de que realmente necesitaban un descanso era que las estimaciones decían que había más subhumanos en esta ciudad que en el campamento anterior. Muchas personas estaban más débiles de lo previsto, por lo que era imposible esperar mucho de ellos como soldados, pero toda ayuda era necesaria, por lo que fueron movilizados. Dado que era difícil con las habilidades de Neya mantener a tantas tropas a salvo de las patrullas de exploración subhumanas, dieron prioridad al tiempo y se apresuraron a avanzar. Pero como resultado, el agotamiento del ejército aumentó y, a medida que pasaba el tiempo, más adultos terminaron montando carretas descubiertas. Estaban cabeceando en esas carretas que se movían lo suficiente como para enfermar a los pasajeros, por lo que debían estar indescriptiblemente cansados. Mientras tanto, cualquier persona con energía para caminar estaba obligada a hacerlo, incluidos los niños. Los sacerdotes no estaban acostumbrados a tanto caminar y a veces miraban la carreta con envidia. Incluso si llegamos allí, tendremos que ir directamente al combate. ¿Realmente podemos lograrlo en esta condición? En su reunión de estrategia en la carretera, se había decidido que irían la lucha para tomar la ciudad inmediatamente luego de su llegada. No había tiempo ni comida que perder. Si bien todavía había luz en el cielo, era demasiado peligroso atacar dentro de las paredes que los enemigos estaban controlando. Era mejor acercarse al enemigo por la noche, pero los humanos estaban en desventaja ya que no podían ver en la oscuridad.
Especialmente para los ciudadanos reclutados que solo habían recibido entrenamiento básico de combate, las peleas nocturnas eran muy peligrosas. Teniendo en cuenta ese y otros factores, el plan era atacar mientras aún era de día. Más adelante, empezaron a formarse filas. La línea más avanzada estaba compuesta por paladines, y detrás de ellos venían sujetos regulares que llevaban una barrera de madera que habían construido con casas de campo de prisioneros destruidas. Los últimos eran los sacerdotes. La operación era la misma que en la incursión anterior. Los ángeles mantendrían ocupados a los soldados en la muralla mientras los paladines se abrían paso a través de la puerta. El papel de la gente común era sumar números y masa, principalmente para mostrarle al enemigo cuántos eran como demostración de fuerza. Se les indicó que evitaran el combate, pero que, si era necesario, debían luchar en equipos para superar en número a sus oponentes. Ahora bien, veamos qué pueden hacer, murmuró el rey de las tinieblas ociosamente. Estaría observando, no participando. Realmente, querían su ayuda para tomar la ciudad, pero nadie había podido mencionarlo en la reunión. Debió haber sentido sus ojos suplicantes y los ignoró. Ahora estaba en el punto más alejado de la retaguardia. La batalla comenzó como la anterior. Aunque la ciudad era pequeña, seguía siendo la más grande de la zona, por lo que la puerta tenía una rejilla reforzada con hierro que podía caer, así como una bratice. No solo eso, sino que las paredes estaban hechas de piedra en lugar de madera, lo que significaba que la puerta y las paredes eran más resistentes de lo que la aldea anterior había podido construir para su campamento. Aún así, la población de la pequeña ciudad era menos de 10.000, por lo que las paredes no eran lo suficientemente altas o gruesas para ser consideradas verdaderamente formidables. Se podría decir que era una molestia para los atacantes y una preocupación para los defensores. Remedios lideraba a los paladines en una carga, y los ángeles atacaban a los subhumanos en la muralla de la ciudad. Pero aquí y allá, los ángeles recibían golpes de los subhumanos, se convertían en partículas de luz y desaparecían. Se enfrentaban a los Buffold como en el campo de prisioneros anterior, pero como defendían una ciudad en lugar de una simple aldea, aquí representaban una amenaza mayor. Destacaba en particular uno con una espléndida lanza, aunque se escondía detrás de un parapeto. Parecía ser el que mataba a muchos de los ángeles. Luego lanzó un grito de batalla. Probablemente era algún tipo de habilidad, pero no afectó a los ángeles ni a los paladines que intentaban atravesar la puerta. No estaba claro si el área de efecto era pequeña o si era un poder que solo afectaba a los aliados. Pero probablemente era una buena idea recordar que tenía una habilidad. Abajo, los dos lados chocaban ferozmente en la puerta. Detrás de la reja, desde el interior de la ciudad, los Buffold que estaban empujando sus lanzas, pero los caballeros bloquearon esos ataques con escudos que tenían púas en la parte inferior, defendiendo a sus aliados trabajando el ariete. Remedios incluso estaba cortando las lanzas que sobresalían. Salía agua hirviendo de la bratice y el vapor volvía a subir. Pero los paladines habían anticipado este tipo de ataque, por lo que lanzaron de forma preventiva protección de energía de fuego. Les molestaba tanto como un chorro de agua. Por supuesto, era invierno, así que una vez que bajara la temperatura del agua, presentaría un problema diferente, pero por el momento, estaban bien. Si hubieran estado hirviendo aceite en lugar de agua, podrían haber tenido problemas para sujetar sus espadas, pero quizás el aceite era demasiado valioso para los subhumanos. No usaban ese tipo de ataque. Los plebeyos que avanzaban lentamente bajaron la barrera de madera que habían traído del campamento anterior y la usaron como escudo. Realmente, algo de metal habría sido mejor, pero no habían podido conseguir esos materiales, así que esto era lo mejor que pudieron hacer. No era mucho, pero era mejor que nada. Detrás de su barrera, comenzaron a disparar sus ondas. Apuntaron a los subhumanos contra los que estaban luchando los ángeles. Por supuesto, no estaban acostumbrados al combate, por lo que golpeaban a los ángeles con la misma frecuencia. Eso equivalía a fuego amigo, pero los ángeles tenían resistencia contra los ataques físicos, por lo que no era un problema. Por supuesto, el daño era solo reducido, no eran completamente inmunes, pero las rocas que la gente lanzaba no causaban tanto daño. Al final, los subhumanos a los que apuntaban resultaban más heridos. Cada vez que un ángel era derrotado, los sacerdotes invocaban a uno nuevo y lo enviaban al frente. Aunque no había un gran número de ellos, dado que se seguían agregando combatientes nuevos e ilesos, el declive gradual de la resistencia subhumana era visible incluso desde donde Neya estaba mirando.
Supongo que asumir que el enemigo ha lanzado un hechizo defensivo y verter agua fría en su lugar sería más útil. En el frío invernal, la temperatura de tu cuerpo caería en picado en poco tiempo. Y normalmente tendrían protección contra el fuego, no contra el frío. El rey de las tinieblas parecía estar analizando la batalla con total naturalidad en una voz grave. Neya no tenía idea de cómo responder. Nadie había muerto todavía, pero algunos habían sufrido heridas graves en esta pelea. Como podía decir simplemente, sí, entonces no quieres pelear. Con el arco que te presté, probablemente podrías hacerlo bastante bien. El papel de Neya era asistir al rey de las tinieblas y ser su escudo, por lo que no se le ordenó participar en el combate. Pero, y ella también tenía este sentimiento la última vez, parecía querer que ella usara el arco. ¿Quiere que use el arma que me prestó? Podría intentar disparar desde aquí, pero no me gustaría fallar el primer disparo que hago con él. Cuando Neya estaba a punto de responder después de pensarlo, un rugido se elevó desde la puerta. Parecía que la rejilla se había deformado. El rugido debe haber sido vítores de los paladines y gritos de los subhumanos. Cuando se rompió la puerta, los paladines entraron en masa. Con Remedios mostrando sus habilidades, los aturdidos bufolk solo podían entrar en pánico. Pero luego los paladines retrocedieron cuando un murmullo recorrió el grupo. Con su aguda visión, Neya pudo ver lo que estaba sucediendo entre los huecos en la multitud de caballeros. Era la misma escena que antes. Anbufok, que sostenía a un niño más pequeño que la última vez, estaba dando órdenes a los paladines desde el otro lado de la puerta. No podía oír lo que él decía desde donde estaba, pero podía imaginarse bastante bien lo que ocurría. Los paladines retrocedieron, con Remedios y Gustav a la cabeza. Ordenaron a los sacerdotes que los ángeles se retiren. Si no lo hacemos, matará al niño. ¿Esto de nuevo? No podemos escuchar la conversación desde aquí. Me gustaría ir allí y unirme, ¿te parece bien? No necesita pedir mi permiso, Su Majestad. Reuniendo miradas nerviosas de la gente entre la puerta y su posición original, Neya y el Rey de las Tinieblas avanzaron hacia donde Remedios estaba debatiendo qué hacer. Deberíamos negociar con ellos, como pensé. Fue Remedios quien dijo eso. Todos los demás se habían quitado los cascos y fruncían el ceño. Sus rostros decían que, sabiendo lo que había pasado en el primer campo de prisioneros, no podían estar de acuerdo con ello. Cuando llegó el rey, todavía no habían encontrado una respuesta. No, parecía que todo el mundo intentaba convencer a Remedios de que era imposible salvar al niño. Se produjo un intercambio de opiniones sin sentido, que no generó un plan concreto, y algunas personas intercambiaron miradas cuando finalmente Gustav enfocó sus ojos y levantó la voz. Comandante, ¿no habíamos debatido esto ya? No importa cuánto tiempo pudiéramos tomarnos, no importa cuánto pudiéramos haber pensado, no hubo ni hay forma de salvar a esos niños. Neya sabía que habían permanecido en la tienda después de que el Rey de las Tinieblas dejara la reunión de operación repasando los argumentos nuevamente. Y comprendía que era imposible hacer lo que estaban haciendo sin derramar sangre de paladino de los rehenes. Remedios se mordió el labio sin decir nada. Pero, comandante, no podemos salir victoriosos sin sacrificios, necesitamos dejar ir a uno para salvar muchos más. Neya vio los ojos de Remedios enrojecer. No es así como lucha alguien bajo Su Majestad la Reina Santa, soy la espada de Su Majestad, ella desea que todos sus súbditos vivan en paz, pero la Reina Santa está. Antes de que Gustav pudiera decir muerta, Remedios gritó. El próximo Rey Santo aún no se ha presentado. Entonces, ¿no deberíamos defender las creencias de la gobernante a la que juramos lealtad? ¿Romperías tu voto de lealtad? Oh, ya veo, pensó Neya. Remedios estaba atada por los deseos que le encomendaba el objeto de su devoción. Los caballeros santos que servían a la Reina Santa, que amaba a sus súbditos, no serían perdonados por dejar a ninguno de ellos atrás. El único que podría romper esos lazos era quien fuera la próxima persona a la que Remedios jurara lealtad. ¿Me equivoco? ¿A quién le dedicaron sus espadas? ¿Cuál fue la ceremonia en la que participaron para convertirse en paladines? ¿A quién creen que sirve esta orden de paladines? La ceremonia para convertirse en escudero involucraba a una audiencia en la que se dedicaba la espada al Rey Santo. Y cuando alguien más ascendía al trono, se llevaba a cabo de nuevo la misma ceremonia y los paladines juraban lealtad a su nuevo rey. Así que todos los paladines de la orden habían dedicado sus espadas a la Reina Santa. ¿O qué? El tono de su voz cambió abruptamente, a uno helado desprovisto de toda calidez.
¿Creen que su deseo de llevar alegría a los débiles y hacer de este un país donde nadie llora estaba mal? Ella no estaba equivocada. Pero dadas las circunstancias, hay que actuar de otra manera. ¿Por quién? ¿De qué forma? Dime eso, ¿qué mayor justicia hay que esforzarse por no dejar morir a una sola persona? Gustave guardó silencio. Nella se dio cuenta de que su idea anterior estaba equivocada. Remedios no se regía por su devoción a las ideas de la Reina Santa. Ella pensaba que debería servir a la justicia. Eso significaba que no importaba lo difícil que fuera el camino, no importaba lo imposible que pareciera, tenía que mantenerse en el camino y seguir adelante. ¿Qué era más justo, salvar a muchos a expensas de unos pocos o querer salvar tanto a muchos como a pocos? No hacía falta decirlo. Esto último, por supuesto. Pero era demasiado idealista y cualquier persona normal se daría por vencida de inmediato. Remedios debía ser consciente de eso, pero aún así argumentaba que deberían salvar a todos. Sostenía un ideal que la gente normal abandonaría. Por eso era un paladín de élite, así como la comandante de la Orden de Paladines del Reino Sagrado. Ser incapaz de comprender que Remedios buscaba esa noble justicia hacía que en ella se sintiera como la lamentable. Quizás algunos de los paladines sentían lo mismo, algunos bajaron la cabeza avergonzados. La justicia del rey de las tinieblas de abandonar a uno para rescatar a 1000, era la justicia de un rey, mientras que la justicia de Remedios de querer salvar a ambos era el brillante ideal. Ambos eran justos. Ninguno estaba mal. Aún así, a menos que tengas poder, tus acciones no lograrás que se haga justicia. Si hubiera alguien que en ella ni siquiera podía imaginar, como un dios, mucho más poderoso que Remedios, que los ayudaría, probablemente podrían salvar al niño y a la gente de la ciudad. Entonces no habría un solo problema, pero esa no era la realidad. Estaban atrapados aquí precisamente porque nadie podía encontrar una forma de evitar perder vidas. Necesitas poder para servir a la justicia. Desearía ser fuerte. Entonces Haldabaoth nunca podría haber manchado esta tierra. Siento interrumpir mientras están discutiendo sus opiniones, pero a este paso, no van a llegar a una conclusión. El comentario extremadamente sensato hizo que todo el calor de la atmósfera se disipara. Su Majestad, Lady Custodio. A este ritmo, se correrá la voz, como la última vez, de que los rehenes son efectivos. No creo que haya una manera de tomar esta ciudad sin que nadie muera. Estoy en desacuerdo. Debe haber una forma mejor, una forma en la que nadie muera o tenga que sufrir. La voz de Remedios estaba dolorida, pero el rey de las tinieblas respondió en un tono uniforme. Realmente dudo que la haya. Ahora bien, esto está tardando demasiado. Será una repetición de la última vez. Remedios se mordió el labio con fuerza. Parecía estarle por sangrar. Entonces. Comandante. Ese niño tendrá que ser un sacrificio, pero, correcto. Yo me ocuparé del resto. Con todo el tiempo que ha pasado, incluso si todos atacaran con la determinación de morir si fuera necesario, esto no terminará con unas pocas bajas. ¿Estás seguro? Nella espetó instintivamente. El maná de su majestad es para luchar contra Haldabaoth. ¿No estará en desventaja si usa parte de eso ahora? Eso es cierto, señorita Baraja. Pero no tengo otra opción si estamos tratando de salvar a tanta gente como podamos. No puedo hacerlo sin sacrificios, pero habrá menos que si ustedes lo hicieran. ¿Y qué les parece? ¿Debo hacer el movimiento? Habrá sacrificios. Desafortunadamente, sí, Lady Custodio. Remedios bajó la cabeza y se alejó, hacia la ciudad y donde miraban todos aquellos que estaban ansiosos. Disculpe, Su Majestad. Permítame pedir su ayuda en su lugar. Dijo Gustave. Claro. Esta es una pregunta insignificante, pero ¿estarán agradecidos? La pregunta del rey los dejó perplejos por un momento, pero estuvieron de acuerdo de inmediato. No obstante, Nella no pasó por alto su preocupación momentánea sobre por qué estaba preguntando algo tan obvio. Bueno. Entonces tomaré esta ciudad por mi cuenta. Si ven a alguien huir, mátenlo o encarcélenlo como mejor les parezca. Personalmente, me gustaría sacarles algo de información, así que agradecería que tomaran prisioneros. Y voy a usar no muertos, no dejen que eso los ponga demasiado nerviosos. Sin esperar su respuesta, echó a andar hacia la puerta. Greater Magic Seal. Más Hold Species. Sin detenerse en su camino, comenzó a lanzar algunos hechizos. Después de 2 más o menos, hizo un gesto con la mano y las figuras empezaron a aparecer. Había 10 de ellos.
Su presencia era particular para los no muertos y difícil de soportar para los vivos. Los seres transparentes tenían expresiones de angustia, eran espectros. Neya había aprendido en sus clases de monstruos que parecían de la misma raza que el espectador. Pero la forma en que tres figuras oscuras se mezclaron en una era algo de lo que no había oído hablar. Espectros superiores. Las formas grotescas siguieron al rey de las tinieblas. La hierba se secó bajo sus pies. Como era invierno, ya estaba marrón, pero las hojas se marchitaron rápidamente cuando la humedad las abandonó. Vayan y esperen mis instrucciones. Con movimientos que parecían no estar ligados por la gravedad, los no muertos flotaban en el aire en perfecta formación. En solo unos segundos, se desvanecieron en el azul del cielo, e incluso Neya con sus ojos penetrantes no podía distinguirlos. Se preguntó si él no necesitaba explicarles lo que estaba pasando, pero pensó que, si podía idear un plan tan perfecto, no olvidaría algo así. ¿Qué son? Espectros superiores. Como son incorpóreos, pueden atravesar paredes y todo eso. No es que puedan atravesar cualquier cosa, pero, supongo que eso no es lo que estás preguntando. Son un paso hacia la toma de la ciudad. Ahora bien, señorita Baraja, haré que se quede. Iré con usted. Entonces usa este objeto alrededor de tu cuello. ¿Qué es? El rey de las tinieblas tomó un collar con una gran cornalina engastada en un pentagrama. Te dará una perfecta resistencia al miedo. Los espectros superiores lo esparcen por donde quiera que vayan. Les daré una advertencia, y no deben precipitarse en la confusión. A veces, los gobernados por el miedo se vuelven capaces de ataques terriblemente poderosos. Puede que no pueda protegerte por completo, pero si aún así, iré con usted. Sé correcto. Bien. Entendido. Neya se puso el collar. Aún así, aunque están librando una guerra. No hay forma de luchar sin que nadie muera. Neya hizo una mueca ante su tono de broma. Por supuesto, eso no era lo que quería decir Remedios. No podía ser que el rey de las tinieblas no entendiera su intención, así que debe haber sido solo su idea de una broma, pero aún con eso dicho, su sentido del humor es un poco. Mientras pensaba que quizás era su único punto débil, llegaron a la puerta. Retrocedan, paladines. Voy a atacar la ciudad ahora. Todos pueden dirigirse a la parte trasera. Sí, eso es correcto. Retrocedan al fondo. El rey de las tinieblas instruyó a los caballeros más alejados de la línea del frente que se alejaran y luego caminó hacia la puerta como si estuviera caminando por un campo vacío. Oye, vuelve o este mocoso será. Finalmente, se encontró cara a cara con el bufolk que tenía al niño como rehén. Era extremadamente difícil leer las expresiones de los subhumanos, pero parecía sorprendido. Los demás cercanos tenían la misma mirada en sus rostros. Bueno, Neya estaría igualmente sorprendida si el rey de las tinieblas apareciera de repente. ¿Un no muerto? La única voz desencadenó una ola de esa palabra, no muerto, a través de los subhumanos. Así es. Y ustedes son, los vivos, ¿no? Creo recordar haber aprendido la palabra para eso en otro idioma hace mucho tiempo, pero no estoy seguro de poder realizar bien la pronunciación. ¿Qué? ¿Por qué estás? ¿En serio? ¿Qué? Espera, ¿un humano? Sus ojos se posaron en ella. Tú, estás controlando a este no muerto, maldita. Pensó en todo tipo de cosas que podría decir, como, no soy una nigromante, o muestra algo de respeto al rey de las tinieblas, pero se quedó en silencio. Lamento interrumpir mientras estás confundido, pero, retrocede, no muerto, mataré a este mocoso. El biofoc apretó su mano alrededor del cuello del niño. El niño estaba vivo, pero no había vida en su rostro. El rey de las tinieblas parecía reflejarse en sus ojos promisos, pero no reaccionó en absoluto. Carronia aún escuchó un pequeño grito ahogado cuando el bufolk apretó su garganta. Jajaja, ¿usarías a un humano como rehén contra mí, un no muerto? Eso es gracioso. Los ojos del bufolk se abrieron como platos. ¡Qué expresión tan espeluznante! El hecho de que Neya tuviera los medios para observar con calma debía ser porque estaba parada detrás del inmensamente poderoso rey de las tinieblas. Humano, haz que este no muerto se vaya, pero no lo estoy controlando. Entonces empezamos. Retrocede, te dije que retrocedas. Quizás los bufolk sintieron algo. Aún agarrando al rehén, retrocedió un paso. Neya podía ver a otros niños que también debían haber sido traídos como rehenes.
Pero los Bufolk no se movieron para matarlos como advertencia. Debían haber comenzado a cuestionarse si los humanos vivos funcionarían como rehenes con un no muerto, un enemigo de los vivos. Nella sintió que pasaba algo parecido a un viento oscuro. En ese momento, los Bufolk se congelaron. Desde que había aparecido el Rey de las Tinieblas, sus ojos habían seguido cada uno de sus movimientos para no perderse nada, pero este era un cambio extremo. Sus ojos y boca se abrieron, sus rostros se retorcieron. Y no eran solo los Bufolk, incluso los niños que parecían apenas conscientes de estar vivos reaccionaron de forma espectacular. Nella no entendía las expresiones subhumanas, pero sí las humanas. La emoción que mostraban los niños era miedo, un miedo inimaginablemente abrumador. Hegeaag. Los Bufolk soltaron gritos extraños. HMPH, Release Mass Hold Species. Hubo un círculo mágico y un hechizo salió volando del Rey de las Tinieblas. De repente, un gran número de Bufolk, más los niños rehenes, se quedaron paralizados con los rostros todavía retorcidos, como estatuas horribles. Pero no parecían muertos. Podía oír ruidos débiles, y bastante laboriosos, de respiración. Desde arriba, en la pared, llegaron varios chillidos. Y detrás de ella, escuchó los golpes de la carne golpeando. De acuerdo, vamos. Se distrajo con los sonidos por un momento, pero cuando miró hacia adelante, estaba la rejilla. Greater Break Adam. Y un ruido clamoroso hizo eco. Era lo que solía ser la rejilla, ahora trozos de madera y metal rotos, cayendo al suelo como lluvia. Sí, cuando usas esto para derribar un edificio, se necesita mucho maná. Y ni siquiera llega hasta allí, supongo que tengo que aceptar que lo menor no puede tomar el lugar de lo mayor. Gruñendo para sí mismo, el Rey de las Tinieblas trepó por la pequeña montaña de fragmentos de rejilla y atravesó la puerta sin que nadie lo detuviera. Nella estaba tan agotada por la situación rápidamente cambiante que no podía moverse. Una vez que recuperó la compostura, se encontró sonriendo. Los paladines habían trabajado tan duro para abollar esa rejilla, y el Rey de las Tinieblas tardó unos segundos en demolerla. Ser fuerte es como hacer trampa. Trotó tras el rey. Cuando llegó al Bufolk congelado, se volvió para mirarla. Está bien, estos tipos, señaló a los subhumanos rígidos y los niños encarcelados. Solo están congelados temporalmente. Hazme un favor y átalos a todos. Entonces, ¿por qué no llamo a los paladines? Eso sería de gran ayuda, pero actualmente estoy emitiendo un aura de miedo. Cualquiera que se acerque a su alcance será víctima de su control, por lo que necesitarán algún tipo de resistencia. Los sacerdotes deberían poder usar el Lion's Heart, pero creo que los paladines tienen. Banner of the Divine, vaya, su profundidad de conocimiento es. El Rey de las Tinieblas se rió entre dientes y se abrió camino entre los Bufolk. Solo entonces, roar, con un rugido, ese fuerte Bufolk con la lanza aterrizó frente a ellos. Debía haber saltado de la pared. Sus ojos se habían enrojecido y estaba echando espuma por la boca. No estaba en su sano juicio. Era casi como si se hubiera vuelto loco. Ajá, entonces se ha vuelto loco, o aún conserva algo de juicio. Eso podría ser un efecto secundario del miedo. Ops, el Rey de las Tinieblas esquivó una estocada de lanza con un movimiento soberbio. Tenía esa falta de movimiento excesivo que solo aquellos con entrenamiento eran capaces de hacer. Y como resultado de su esquiva, un Bufolk congelado fue empalado en la lanza amiga. Cayó al suelo mientras su sangre roja salpicaba. Parecía que el furioso Bufolk había perdido incluso la noción de quién estaba de su lado. Sees. El Bufolk levantó su lanza. ¿Iba a balancearla en arco? En ese caso, los niños que el Rey de las Tinieblas había salvado podrían verse atrapados en el ataque. Nella se apresuró a preparar su arco. Pero no pudo disparar. El Rey de las Tinieblas había avanzado hacia el Bufolk justo en su línea de fuego. Ciertamente, considerando la longitud de la lanza, la decisión del Rey de las Tinieblas de cerrar la distancia fue correcta. Pero lo siguiente que hizo no tuvo sentido. Rápidamente colocó la cabeza del Bufolk entre sus manos. El Rey de las Tinieblas debía ser tremendamente fuerte, porque no importó cuánto luchara el Bufolk, no podía escapar. Rindiéndose de soltarse, agarró su lanza más arriba del eje para apuñalar al rey. Bueno, a Nella le pareció que lo atravesó, pero el Rey de las Tinieblas ni siquiera se inmutó. ¿Había bloqueado el ataque con magia defensiva? Eres diferente de ese troll. Con un desagradable sonido a borbotones,
los ojos del Bufolk se abrieron. Una mirada fue suficiente para decir que era una herida letal. No, sería peor si eso no lo hubiera matado. Cuando el rey lo soltó, el Bufolk cayó al suelo. Sus brazos y piernas se agitaban, pero Nella tenía problemas para sentir la voluntad detrás de los movimientos. ¿Qué le hizo? Preguntó tímidamente desde atrás, y él respondió con indiferencia mientras estrechaba las manos. Le aplaste el cráneo. Cuando alguien está en un frenesí como ese, podrías asestarle un golpe letal y es posible que aún no caiga. Pero si destruyes por completo su cerebro, parece ser una historia diferente. Pero Boa era tan frágil. Solo un poco más grueso que la cáscara de un huevo. Estoy bromeando, ya sabes. La cara de Nella se crispó mientras se reía. Sí, realmente no tiene sentido del humor. Ahora bien, señorita Baraja. Llama a los paladines. Haremos que aseguren esta área, y luego podremos seguir adelante. Sí, su majestad. Nella corrió hacia donde estaban los paladines y encontró a varios Bufolk colapsados a sus pies. No pudieron haber atravesado la puerta, por lo que debieron estar tratando de escapar de la fuente de su miedo, el rey de las tinieblas, y saltaron. Cuando llegó a los caballeros, rápidamente transmitió las instrucciones del rey. Luego corrió hacia él, y cuando ella llegó, él dijo, «Está bien, vamos», y echó a andar calle abajo. La pregunta de Nella de por qué no se habían precipitado más Bufolk después de que derribaron la puerta se resolvió de inmediato. Podía escuchar varios gritos. Era casi como si la ciudad misma, por inorgánica que fuera, estuviera chillando. ¿Qué es? El resultado de hacer que los no muertos que envié sembraran el miedo. Es posible que los rehenes sean pisoteados por el pánico, pero tendremos que dejar que eso pase como un trágico accidente. Vio a varios frenéticos, probablemente, a juzgar por sus rostros, Bufolk corriendo hacia ellos. Parecían una colección de pequeños animales perseguidos, y ella casi sintió lástima por ellos. Deben haber estado terriblemente asustados para ir corriendo hacia un ser incluso más poderoso que esos no muertos sin darse cuenta. ¿No hay humanos alrededor? En ese caso, Max Waden Magic, Fireball. El disparo de fuego que salió de la mano del rey aterrizó justo en medio de todos los Bufolk, creando una enorme y ardiente explosión por solo un instante. Cuando desapareció, los cadáveres de Bufolk cubrían el suelo. Puede que sea mejor esperar aquí, pero parece que el cabecilla enemigo está cerca. Aparentemente, está escondido en la plaza central de esta ciudad resistiendo el miedo de los espectros superiores, así que me gustaría seguir adelante. ¿Qué piensas? Creo que es mejor hacer lo que crea, Su Majestad. ¿Eso crees, Entonces vamos. Mientras caminaban, podía escuchar gritos provenientes de todos lados como si alguien estuviera siendo torturado. Y parecía que a los subhumanos no les preocupaba el saneamiento, había basura podrida y excrementos por todas partes. Nella frunció el ceño instintivamente. Por cierto, señorita Baraja, ¿qué quieres hacer al respecto? Cuando miró en la dirección que él estaba señalando, vio humanos desnudos. Sus manos, hombres y mujeres por igual, habían sido clavadas a árboles. Parecían haber intentado frenéticamente escapar del miedo, lo que les dejó los brazos cubiertos de sangre. Los subhumanos debían haber intentado hacer una barricada con humanos. Estaban hundidos y exhaustos, además de demacrados, pero no parecía haber ninguna amenaza inmediata para sus vidas. El objetivo de esta incursión era salvar a la gente. Incluso si ella seguía al rey, no podría hacer nada. Así que quedarse atrás para ayudar a estas personas y llevarlas a un lugar seguro parecía el curso de acción correcto. Pero una cosa la preocupaba. ¿Qué haría ella si fueran atacados por subhumanos durante la evacuación? ¿Por qué estoy dudando? Nuestra comandante simplemente lo salvaría. Si no puedo hacer eso. Realmente todo se reduce a poder, ¿no? ¿No está segura? Entonces dejémoslos por ahora. No parece haber subhumanos por aquí. Probablemente estarán más seguros aquí, vanos. Sí, Su Majestad. Aunque un poco reacia, Nella siguió al rey hasta la plaza. No entendía cómo conocía el camino, pero supuso que debía estar usando algo de magia o algo así. Pronto llegaron a la plaza, que era como un mercado en el corazón de las carreteras que se cruzan. Así que no pudimos superar esto sin ningún sacrificio. Cuando se volvió hacia donde él miraba, vio que había cadáveres humanos mezclados con los muertos subhumanos.
Debían haber sido pisoteados por el pánico causado por el miedo. No se pudo evitar. Nella supuso que estaba bromeando, pero si hubieran entrado a la fuerza en la ciudad, habría habido muchas más pérdidas. A fin de cuentas, la toma de la ciudad con el poder abrumador del rey probablemente había mantenido los sacrificios al mínimo. Se encogió levemente de hombros sin decir nada y luego hizo un gesto con la barbilla hacia el centro de la plaza. Ese subhumano era más grande que todos los demás. Tenía los cuernos rizados de una cabra y el pelo plateado. Su impresionante físico lo hacía parecer alguien con quien sería prudente no meterse. Las puntas de los cuernos fueron cubiertas con tapas de oro adornados con joyas engarzadas, y llevaba un peto verde de caparazón de tortuga con un patrón dibujado en él, envuelto en una capa de color rojo óxido que parecía estar hecha de piel de animal procesada. Llevaba un gran escudo con dos grandes joyas amarillas en el centro con su mano izquierda y una espada bastarda con una hoja ligeramente amarilla en la derecha. Era la personificación del espíritu valiente de un guerrero imponente. Era uno de esos subhumanos más temibles, uno con entrenamiento. Y probablemente era un rey o tenía algún otro tipo de posición comparable. Si ella hubiera estado sola, definitivamente habría escapado. Tengo mucha curiosidad sobre qué objeto está reprimiendo su miedo. El divertido comentario del rey de las tinieblas debe haberse referido no solo a la armadura y las armas del subhumano, sino también a los anillos en sus dedos, el collar que cubría todo desde su cuello hasta su pecho, y tal vez los accesorios que colgaban de su cadera que estaban hechos lo que parecían ser 3 cráneos de bebés humanos cada uno. El subhumano, mirando al rey de las tinieblas con sus ojos verdes, miró a Nella una vez que se acercaron. ¿Un nuevo retador no muerto y detrás de él, una nigromante? Parcialmente oculto detrás de su gran escudo, lo más probable es que estuviera en guardia contra los ataques basados en los ojos que tenían monstruos como medusas. No retrocedes, entras en esta ciudad y arrinconas a mi tribu, portadora de magia horrible y manipuladora de los enemigos de todos los seres vivos, escuchemos tu nombre. El Biofoc apuntó con su espada a Nella. No, espera. Te equivocas, no soy yo. ¿Qué? Cuando miró al rey de las tinieblas en busca de ayuda, él se llevó una mano al pecho y la miró. Estoy impresionado de que se diera cuenta. Sí, esta es mi ama. No. Por favor espere un segundo, Su Majestad. ¿De qué está hablando? Realmente no tiene sentido del humor. Mientras Nella se agitaba presa del pánico, él le sonrió. ¿Te sientes mejor? Está bien, eso fue una broma estúpida. Con un movimiento digno de un rey, agitó su capa y miró al subhumano. Yo soy el que envió a los no muertos tras de ti. Soy un gobernante no muerto, Ainzo Algaun, rey de las tinieblas, del país al noreste de aquí, la nación de las tinieblas. ¿Cuál es tu nombre? Soy Boozer, Maddie King Boozer. Dime, rey de las tinieblas, ¿qué hay con esa chica? Ella es mi sirvienta. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres que te mate, o quieres tirarte a mis pies? Dejaré que elijas lo que más te guste. Por mi honor como rey, digo que doblar la rodilla una vez es suficiente. Base sostuvo su espada en la parte delantera de su escudo. Lentamente, dobló su cuerpo en una postura que apuntaba sus cuernos hacia adelante como los de una cabra. Entonces jugaré un poco contigo. Señorita Baraja, puede mirar. Por cierto, cabra. Parece que tienes muchos objetos encantados equipados, pero no siento ninguna magia de esos accesorios en tus caderas. ¿Son especiales de alguna manera? Se llama moda, bolsa de huesos. Me recuerdas a un subordinado mío. Al escuchar su conversación detrás de él, Nella se sorprendió al pensar que tenía un subordinado así. Tienen una bonita forma, ¿no crees? Seleccioné estas exquisitas piezas con sumo cuidado de mis cosechas en esta ciudad. Ya veo. Entiendo cómo te sientes. La moda es aparentemente bastante importante. Mis sirvientas me hicieron comprender eso. Ahora bien, comencemos. Criat Greater Adam. Cuando el rey de las tinieblas lanzó el hechizo, una espada negra apareció en sus manos. ¿Por qué usa su majestad un arma? Era un hechicero arcano, y sumamente experto en eso. Eso significaba que normalmente solo usaría un arma si estaba atrapado en una pelea sin suficiente maná. Algunos hechiceros arcanos ni siquiera llevaban un arma simplemente porque eran pesadas. ¿Por qué había elegido el rey de las tinieblas luchar con una espada? ¿Es porque usó tanto maná en su camino? Eso es realmente malo.
El objetivo de que él viniera era luchar contra Haldabaoth podría. Había lanzado Fireball varias veces, además de congelar a muchos enemigos usando magia, sin mencionar que había convocado a un montón de no muertos. Todo tomaba maná, por lo que era posible que se estuviera agotando. Debe costar mucho invocar a esos no muertos. No tenía idea de lo fuertes que eran los espectros superiores, pero tenían que ser mucho más fuertes que los espectros normales. Invocar a un grupo de ellos tenía que requerir una gran cantidad de maná. Por ejemplo, cuando un sacerdote invocaba a un ángel, un hechizo invocaba a un solo ser. O varios más débiles. Con eso en mente, debía haber usando un hechizo de alto nivel, tal vez uno de nivel 6. Un hechizo de nivel 6. Neya tragó saliva. El nivel 6 era un reino sin precedentes. La reina santa solo podría usar hasta el nivel 4. Esto era 2 niveles más arriba de eso. Era simplemente impensable, pero para el rey de las tinieblas, tal vez fuera posible. Si usó un hechizo de nivel 6 para invocar espectros superiores, entiendo por qué consumiría tanto maná. Pero si ese es el caso, ¿no debería estar ayudándolo? Neya miró al rey desde atrás mientras se enfrentaba al subhumano. Su oponente, a quien podía ver por encima de su hombro, parecía fuerte. Neya no sentía que ni ella ni otras personas como ella pudieran ayudar en absoluto. Pero el rey de las tinieblas exudaba una orgullosa actitud soberana. Estaba claro que no tenía intención de iniciar una pelea que no podía ganar. Quizás es un hechicero arcano del tipo espadachín mágico. Había pros y contras de mejorar las habilidades tanto en la lucha con la espada como en la hechicería. La principal ventaja era la diversidad de tácticas disponibles, mientras que la principal desventaja era el riesgo de no ser verdaderamente competente en cualquiera de las habilidades. Entonces, ¿cuál era el caso del rey de las tinieblas? Los dos combatientes se miraron de cerca mientras comenzaban a moverse lentamente. La distancia entre ellos se redujo hasta que sus armas estuvieron a una distancia de choque. Base fue el primero en atacar. Shield Rush. Sosteniendo su escudo frente a él, cargó. El rey de las tinieblas lo bloqueó de frente con su espada. Parecía que absorber todo el impacto de alguien tan grande cargando a toda velocidad era imposible. El rey fue derribado bastante atrás. Bueno, era difícil de decir ya que aterrizó bastante bien con ambos pies, pero parecía que lo habían enviado a volar. Era sorprendente ver al rey de las tinieblas, que había aplastado el cráneo de un bufolk con sus propias manos, ser derribado. Pero estar hecho de huesos debió haber hecho imposible un bloqueo completo. Neya había oído hablar del arte marcial avanzado llamado Fortress, que podía neutralizar completamente todos los impactos, pero solo los guerreros especialmente fuertes podían adquirirlo. Ambos cargaron a la vez y sus espadas chocaron. El ritmo de su intercambio era tan furioso que incluso Neya no pudo seguirlo. Su visión solo pudo registrar la pequeña pausa cuando las cuchillas chocaron. Si se unía a la lucha, no tenía ninguna duda de que sería abatida de un solo golpe. El rápido choque de acero contra acero creó un estruendo metálico. Sus habilidades estaban bien igualadas y con cada colisión de cuchillas, estaban realizando tanto la ofensiva como la defensa. ¿Debería sorprenderse de que Base blandiera su poderosa espada con una sola mano? ¿O debería estar asombrada por el rey de las tinieblas blandiendo una enorme espada con 2 manos a pesar de ser un hechicero? Ella nunca había visto una pelea a un nivel tan alto, y estaba segura de que no había oportunidad para que ella se involucrara. Ella se movió lentamente detrás de alguna cubierta, para no estorbar. Tenía que al menos evitar que la tomaran como rehén. Se balancean como locos, pero ninguno de ellos está herido. ¿Y cómo? El rey de las tinieblas es simplemente, demasiado asombroso. La idea de que un hechicero pudiera ser tan hábil con una espada le voló la cabeza. ¿Está usando algún tipo de hechizo increíble? Todo lo que podía pensar era que estaba usando un hechizo increíble del que nunca había oído hablar. Pero aún así, a este paso, su majestad definitivamente ganará. ¿O es ese su plan? Para prolongar la pelea, los no muertos no se cansaban. Y estar en combate probablemente no los estresaba. Todo funcionaba en contra de Base. Base también pareció darse cuenta de eso, y su expresión se torció gradualmente. Si tiene un movimiento definitivo, será mejor que... Neya estaba atónita. El rey de las tinieblas de repente arrojó su espada gigante a Base. Luego, una cúpula de luz rodeó a Base como contramedida. La barrera de luz disminuyó de inmediato, pero la espada voladora solo rozó el cuerpo de Base como resultado. Oh, no. Neya estaba a punto de saltar de detrás de su cubierta.
El rey estaba desarmado y, antes de que ella se diera cuenta, él estaba agarrando una alabarda negra. Base debían haberse sentido de la misma manera que en ella. Sus ojos eran enormes. Ni siquiera usaste un hechizo, entonces, ¿cómo? ¿Y dónde fue la espada que arrojaste? Fue simplemente un hechizo silencioso. No te preocupes por eso. Ahora bien, mi subordinado me enseñó cómo usar esta cosa, pero no tengo mucha confianza. Lo siento de antemano por mi pobre desempeño. El rey cambió ágilmente a una posición de lucha con la alabarda, creando una tensión indescriptible. Los guerreros generalmente se especializan en un solo tipo de arma, como espadas, hachas o martillos. El rey empleó fuerza centrífuga para balancear la alabarda. Deslizó su mano por el eje para apuntar a los pies de Base, que serían difíciles de defender. Era un ataque que solo podría haber realizado con un arma de mango largo. Justo cuando Base bajó su espada para bloquear, la alabarda se levantó. Fue una finta. Había puesto mucha fuerza detrás de su movimiento, pero Base logró levantar su espada instantáneamente para defenderse. Parecía que el rey de las tinieblas realmente era mejor con una espada que con una alabarda. Es decir, sus ataques fluían con la belleza del arte marcial, pero los movimientos eran un poco torpes, e incluso Neya podía seguirlos con la mirada. Después de bloquear la fuerza centrífuga del arco de la alabarda, Base saltó hacia atrás. Sandstorm, la arena que brotaba de su espada se extendió hacia una pared y atacó al rey de las tinieblas. El rey no debía haber podido ver nada. Tenía sus dudas sobre si él tenía globos oculares, pero a pesar de todo, tener su visión obstruida era una desventaja abrumadora. Kind of action, bundled seal, sturdy arm, strong blow. Usando un arte marcial que Neya no conocía, más una de alto nivel para aumentar el daño de un golpe contundente, Base llegó cargando al doble de la velocidad que había mostrado antes. Las envolturas de sus decuernos comenzaron a brillar de una manera extraña, parecían casi estrellas fugaces. KAHNF. El rey de las tinieblas recibió el golpe y dejó caer su alabarda y, jaja. La risa burlona de Base resonó. Luego vino el sonido del acero al romperse. Los ojos de Neya se agrandaron. De ninguna manera, ¿rotura armas? La rotura de armas causaba daño directamente a las armas, pero sus efectos variaban considerablemente según el material con el que estaba hecho el objetivo y cuánto daño podía soportar. Base debía haber usado las artes marciales anteriores para fortalecer el ataque. Neya estaba ansiosa por ayudar, pero cuando se dio cuenta de que los ojos de Base se agrandaron en el momento siguiente, se congeló. Ni siquiera está astillada. Base chilló en estado de shock. ¿Qué es esa cosa? Base se retiró invirtiendo su confianza anterior, en lugar de atacar de nuevo, mientras el rey de las tinieblas blandía su alabarda, trazando hermosos arcos en el aire. ¿Creé esto con mi magia? ¿De verdad crees que se rompería tan fácilmente? Las armas hechas con magia deberían ser frágiles. Oh. Pareces tener algo de experiencia, pero los estereotipos son peligrosos. A veces lucharás contra personas cuyas armas mágicas no puedes romper. El rey soltó la alabarda y desapareció. Debía ser el mismo movimiento que había usado antes con la espada. Luego, después de hacer movimientos de agarre en el aire, de repente estaba sosteniendo una espada larga negra en cada mano. Ok, ¿qué vas a hacer a continuación? Ese no pudo haber sido tu plan a prueba de fallas, ¿verdad? El rey de las tinieblas dio un paso adelante. Si tienes algo bajo la manga, ahora es el momento de mostrarlo. No soy un tipo lo suficientemente amable como para dejar vivir a enemigos inútiles. Oh, ¿de qué estás hablando, no muerto? Bravo por bloquear todos mis ataques, sí. Eres realmente magnífico, pero no pudiste hacerlo solo porque estabas concentrado en la defensa. Sé que nunca te cansas. Entonces piensas que, si sigues luchando, eventualmente ganarás. Vio a través del plan del rey. Neya estaba preocupada. Incluso ella se había dado cuenta. No había forma de que Base, un guerrero superior, no se diera cuenta. Ah, ya veo. Esa es una idea. Una bastante buena. Pero, lamentablemente, la mía es diferente. El rey de las tinieblas extendió los brazos y se acercó sin vigilancia. Las espadas en sus manos desaparecieron como humo. Cuidad. Pero más rápido de lo que Neya podía gritar, Base bajó su espada. Y entonces, ¿qué? Base agitó frenéticamente su espada una y otra vez. ¿Qué cara? ¿Qué está pasando? Gritaba con cada golpe, porque el rey,
A pesar de recibir todos y cada uno de los golpes, estaba perfectamente bien. En ese caso, Base levantó su escudo y usó un arte marcial. El rey recibió todo el peso de su carga de escudo, pero no retrocedió ni un solo paso. Por el contrario, Base terminó retrocediendo levemente. ¿Por qué? Era difícil para los humanos entender las expresiones faciales subhumanas. Pero esta era bastante legible. Era miedo y desesperación. Las artes marciales me son ajenas. No sé si las habilidades se convirtieron en artes o si las artes son los hechizos mágicos de los guerreros, pero me hizo pensar que, si me encontraba con alguien de mi nivel, la experiencia y el conocimiento de las artes marciales podrían ser lo que decidiera la pelea, ¿sabes? Por eso tomé tus ataques de frente, pero, parece que ya me has mostrado todo lo que tienes. El rey se encogió de hombros jocosamente y luego se quitó uno de sus 9 anillos. No hizo nada más. La única acción fue quitarse el anillo. Sin embargo, una atmósfera fría y extraordinariamente terrible los envolvió. Neya jadeó y miró hacia arriba. Pensó que el sol podría haberse congelado y hecho añicos, pero estaba en su lugar apropiado, brillando como siempre. Entonces, ¿este escalofrío y esta presencia oscura eran emitidos por el rey? ¿Podría esta atmósfera incluso ser creada por un solo ser? Entonces este es el rey de las tinieblas, el hechicero que mató a un ejército de más de 10.000. Entonces ya no necesito pelear contigo. Dio un paso hacia Base. Mientras tanto, Base, temblando, dio un paso atrás, como empujado hacia atrás por la presión invisible que ejercía el rey. Base debía haber estado sintiendo la presencia anormal con más fuerza que en ella. Parecía haberle golpeado que no podía esperar desafiar al rey de las tinieblas. La forma en que se le habían erizado los pelos era prueba de ello. Espere. Por favor, espere. Solo tiene que esperar un minuto. Base levantó la mano derecha y dejó caer la espada que había estado sosteniendo. Yo, me rindo. Tengo información sobre el ejército de Haldabaoth, ¿ve? Soy sumamente útil. Definitivamente seré una bendición para usted. Ya veo. Además de eso, está planeando luchar contra Haldabaoth, ¿verdad? Soy mucho más poderoso que los humanos. Si me permite comandar mi tribu, prometo ser su vanguardia en la lucha contra Haldabaoth, ese pedazo de mierda, Haldabaoth. Oh, por favor espere, eso no es todo. Si quiere, le daré, le presentaré todo el tesoro que he reunido. Debería ser suficiente para pagar por mi vida. ¿Es así? ¿Terminaste con el argumento de venta? Base miró a su alrededor inquieto y luego se volvió hacia el rey de las tinieblas. Oh, sí. Quiero decir, todavía hay mucho más. Si hay algo que quiera, puedo ir a buscarlo. No, lo haré, estoy seguro de que lo haré. De verdad, créame, HMPH. Lo que realmente quiero no es algo que puedas ir a buscar por mí. Neya sintió irritación en la voz del rey de las tinieblas. Y Base, enfrentándolo, debía sentirlo con más fuerza. Espere. Honestamente, espere, por favor. Era una risa servil. La actitud que había tenido cuando lo habían desafiado y se llamó a sí mismo rey ya no se encontraba por ningún lado. Lo siento por hablar mal. No, quiero decir, me disculpo. De verdad que sí. Estaba equivocado. De verdad. Entonces, ¿qué dices? Yo, creo que puedo serle útil. Jeje. Qué tonto fui al convertir en enemigo a un rey no muerto. Así que esperaba tener la oportunidad de compensar ese error. No se arrepentirá. Base se arrodilló, juntó las manos y suplicó clemencia. Neya no sintió pena por él en absoluto. No, tenía perfecto sentido para ella. Esa era la postura que un enemigo debería adoptar ante la verdadera forma del rey de las tinieblas. Y también tenía un recuerdo vívido de lo que dijo el naga que conoció en la nación de las tinieblas: un hombre sabio se arroja a sus pies y le ruega piedad. ¿Qué le pasaría a alguien que no se arrojara inmediatamente a sus pies? Ya veo, me gusta la gente que reconoce sus errores y trata de corregirlos. Entonces. Base sonrió. Pero su alegría desapareció un momento después. Pero creo que Pestonia y Nigredo se opondrían a convertirte en mi subordinado. No te preocupes, no haré nada tan inútil como tomar tu cráneo.
Haré todo lo posible para encontrar un uso para cada pieza. Ahora muere. Dijo, levantando un dedo huesudo. No quiero morir todavía, espere, por favor, se lo ruego, no me mate, soy bastante valioso, soy lo suficientemente valioso para hacerle feliz, de verdad, créame, todos los seres vivos mueren. La única diferencia es si ocurre tarde o temprano. No, no me mire con esos ojos, no me mate. Base se puso de pie, dio media vuelta y empezó a correr. Entonces, ¿un ser vivo puede correr tan rápido cuando la muerte está cerca? Neya pensó de una manera despreocupada con los ojos muy abiertos, pero la magia del rey de las tinieblas fue más rápida. ¡Qué estúpido! Dead, no pasó nada. No hubo una gran explosión, ningún relámpago fantástico, pero Base cayó al suelo con un ruido sordo. Eso fue todo. Es una lástima que no pudiéramos obtener información útil, pero bueno, supongo que hemos terminado aquí. ¿Alguna objeción, señorita Baraja? No, Su Majestad, no se equivoca, no. Entonces, llamemos a los paladines y digámosles que matamos a este líder subhumano. Pero, esto en realidad es algo malo.